Así es, Fabi, el ácido úrico afecta a millones de personas, asociado a la gota también. Cuando usted escucha este padecimiento, normalmente dice, es que no tengo que comer carne roja, pero bueno, no. Hay muchos otros padecimientos que hay que ponerles bastante atención, no solamente el ácido úrico, también el colesterol, los triglicéridos y la disminución que esto genera en la calidad de vida y el aumento de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Juegan un papel crucial en la salud y un desbalance, vea, puede llevar a serias complicaciones. Las enfermedades relacionadas con estos factores metabólicos se han vuelto preocupación global, afectando a distintos grupos. Aquí no distingue plata ni de dónde es usted, nada. Lo mejor es prevenir y también ver cómo se puede tratar este problema. Vamos a abordar el tema enumerándolos, todos estos padecimientos en compañía de la médico especialista en metabolismo, la doctora Maureen Vindas Araya. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno. Y todos en la casa. Sí, la veo sí. no tan feliz. Vamos a alegrarnos más el día. Doctora, ¿qué es el ácido úrico? ¿Por qué afecta tanto a la población? Bueno, el ácido úrico es un subproducto de las purinas, que son una sustancia que se encuentra en las carnes y en los mariscos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos tener una excesiva producción de este ácido úrico por ingesta de muchas purinas, de mucha carne, de muchos mariscos, o podemos tener una baja en la eliminación del ácido úrico, y en ambas condiciones se empieza a elevar en sangre, ¿verdad? De mayor de 7 en hombres, mayor de 6 miligramos por decilitro en mujeres, provocando enfermedad. Ahora le estaba preguntando, ¿ácido úrico no es lo mismo que gota? No. Bueno, el ácido úrico todos tenemos. Cuando nosotros tenemos un problema de hiperuricemia o de ácido úrico alto, pues tenemos ciertos tratamientos, y cuando ya este ácido úrico se convierte en cristales que se van depositando sobre todo en articulaciones, tejidos blandos, riñón, ya nosotros pasamos a una enfermedad que se llama gota, que es muy dolorosa, que se localiza sobre todo en el primer dedo del pie, en el dedo gordo del pie, en esa articulación, que produce muchísima hinchazón, edema y incapacidad funcional, porque la gente no puede caminar cuando tiene un ataque de gota. ¿Qué son esos cristales? ¿Cómo explicárselo de la manera más simple a la gente de que tiene gota? Es como ver el azúcar. Cuando ustedes o las personas, los laboratoristas sacan una muestra de la articulación del líquido sinovial, que es el líquido que se mueve entre los huesos y adentro de las membranas de la articulación, lo que van a ver es como el azúcar, cristales de ácido úrico que se empiezan a meter en esa articulación, produciendo un intenso dolor e inflamación. Doctora, ¿qué nos revela que tenemos gota? Porque a veces sentimos algunos dolores y decimos, no, eso es de gente tal vez más mayor, pero hay un examen de laboratorio específico que nos vaya a revelar eso. Si ustedes pueden hacer un examen de sangre donde se va a medir esa cantidad de ácido úrico, como les decía, de 2 a 6 miligramos por decilitro en mujeres y de 3 a 7.2 miligramos por decilitro en hombres. Y cuando nosotros ya vemos que está cercano al límite superior, sabemos que el paciente tiene, como decimos popularmente, ácido úrico alto. Y ya después de eso, cuando nosotros le encontramos una articulación inflamada, roja, caliente, edematizada, que no permite el movimiento de esa articulación, tenemos que sospechar de problema de gota, ¿verdad? Que ya es como la enfermedad que produce el ácido úrico alto. Sobre todo se ve en el primer o el dedo gordo del pie. Se dice primer ortejo, pero es el primer dedo gordo del pie. ¿Tiene alguna consulta para la doctora Maureen Vindas? Estamos al aire 7008-2378. Ahí nos puede hacer todas las consultas a través de nuestro WhatsApp para que le pregunte más que todo sobre la gota, el colesterol y todos esos padecimientos que tanto afectan a los ticos. Ahora, cuando se diagnostica gota, cuando se diagnostica el ácido úrico alto, normalmente le dicen a la gente, tenga mucho cuidado con proteínas. ¿Hasta dónde esto es cierto? Pues sí, en realidad las personas tienen que tener cuidado con la ingesta de alimentos altos en purinas. ¿Cuáles son esos alimentos? Sobre todo vísceras, ¿verdad? El hígado, la gente que tiende a comer riñones, corazón, digamos de los pollos. Este tipo de cosas tienen muchísima purina. Los mariscos, los alimentos muy ricos en grasas saturadas y los alimentos que tienen azúcares añadidos. Esto es lo que realmente puede producir un problema de ácido úrico alto, y que cuando ya nosotros vemos que el paciente tiene riesgo de hacer una enfermedad de gota, nosotros empezamos a disminuir en el paciente.
Doctora, ¿qué tiene que comer la gente? Sabemos que se disminuyen algunas cosas, pero ¿qué tienen que comer para prevenirla? Bueno, ustedes tienen que buscar alimentos ricos en fibra. Recuerden que se ocupan 30 gramos de fibra por día. Esto no es poco. Entonces, todo lo que son leguminosas, garbanzos, frijoles, lentejas, arvejas, todo lo que son granos como el arroz, como la quinoa, el cuscús, son alimentos ideales para esto. Las verduras y vegetales que tienen mucha cáscara o semillitas son ideales porque nos aportan fibra. Y grasas insaturadas, por ejemplo, como las que encontramos en el aceite de oliva, en las semillas, en el aguacate, que son alimentos antioxidantes que nos van a ayudar a que nuestro organismo tenga un mejor metabolismo y pueda eliminar estas sustancias más fácilmente. Aquí nos preguntan que tiene espolón calcáneo a la persona, si esto tiene que ver algo con el ácido úrico. No, el espolón calcáneo es en el talón, se va haciendo como una espinita, como ver la espina de una rosa, pero en la parte ósea del talón, haciendo que cada vez que usted camina por la presión, pues se punce más el tejido blando, que es, digamos, el músculo, la grasita, los tendones, produciendo inflamación. No tiene que ver nada con el ácido úrico. El ácido úrico se acumula en articulaciones. ¿Qué es una articulación? Dos huesos juntos envueltos por una bolsita que se llama una membrana, donde hay un líquido que se llama líquido sinovial y hay movimiento. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de estas partes de los dedos o falanges, de la muñeca, del codo, del hombro y sobre todo porque se ve 90% de los casos ahí en el primer dedo del pie, el dedo gordo del pie. Eso le iba a preguntar, ese primer síntoma en el primer dedo gordo del pie, ¿solo los primeros ataques van a dar ahí? No necesariamente, lo que nos encontramos es un paciente que le cuenta a uno que desde la mañana se levanta con dolor en todas las articulaciones. Entonces le dicen, doctora, me levanto y no puedo subir el brazo, yo siento una gran incapacidad para, por ejemplo, tender ropa, para alzar una bolsa. Le dicen de esta forma, todos los pegues en mi cuerpo me duelen, que la gente le dice así a lo que son articulaciones, y entonces uno hace una medición de ácido úrico en sangre, que es un examen súper fácil de hacer, no tiene ninguna preparación, y entonces se encuentra que los niveles de ácido úrico están altos. Entonces, nosotros tenemos determinados tratamientos para esto, ¿verdad? Como por ejemplo el alopurinol. Ahora también, Sergio, perdón, tenemos un medicamento nuevo que se llama Febuxostat, que nos ayuda también a eliminar el ácido úrico cuando empieza a elevarse, antes de que tengamos un ataque de gota, donde ya requerimos otro tipo de medicamentos como la colchicina. Aquí nos pregunta la gente, se me inflama el dedo del pie de vez en cuando, me duelen, me hacen exámenes, pero salgo bien, ¿qué puedo hacer? Y será el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie, si se refiere. Eso pues es muy típico de ácido úrico alto. Yo le recomendaría que empiece a bajar las cantidades de alimentos que tienen purinas, como las carnes rojas, consumir más carnes blancas que rojas. Las carnes rojas las limitamos a 2 veces por semana. Definitivamente hay que eliminar el alcohol o minimizarlo al máximo. Alimentos que tengan mucho colesterol, como la yema del huevo, ¿verdad? Porque tiene una característica que tal vez le han hecho exámenes en un momento en el que el ácido úrico está en el límite superior, pero que es muy típico de cuando uno tiene gota. ¿Cuándo ir al médico? ¿Se puede tratar el ácido úrico desde la casa si bajamos un poquito la ingesta de los alimentos que usted nos estaba comentando? Claro, cuando nosotros estamos en esta etapa de tener ácido úrico alto, ustedes con dieta y hábitos buenos, bajando el consumo de hígado, ¿verdad?, de vísceras, de carnes altas en purinas como los mariscos, podemos bajar ese ácido úrico. Con dieta y ejercicio se puede lograr. Cuando ya nosotros tenemos un ataque de gota, necesitamos urgentemente ir al médico. Y de hecho el tratamiento durante el ácido úrico alto va dirigido a evitar que usted llegue a tener gota o que llegue a dañar su riñón por el depósito de cristales de ácido úrico en este órgano. Ahora, cuando tomamos la colchicina u otros antiinflamatorios, ¿eso nos va a ayudar y lo va a quitar o no necesariamente? Lo que nos va a quitar el ácido úrico realmente es bajar el consumo de licor,
¿verdad? Y alimentos altos en purinas y grasas saturadas. Tenemos medicamentos como los que siempre hemos usado, por ejemplo, en la caja, como el alopurinol, medicamentos como el Adenuric, que es de manera privada, que tienden a bajar el ácido úrico de manera asombrosa. Pero cuando ya nosotros llegamos a tener un ataque de gota, necesitamos tomar colchicina, AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, colocar hielo en la articulación que nos está doliendo y ponerla en alto, porque sin tratamiento medicamentoso difícilmente van a lograr salir de esa crisis. ¿Por qué hay que tenerle tanto respeto a los inflamatorios, a los antiinflamatorios? Muchas veces recurrimos a la dexametasona porque sí es cierto, lo alivia de un solo momento, pero ¿qué puede pasar después, doctora? Bueno, el asunto es que los antiinflamatorios tienden a eliminarse por vía renal y entonces cuando nosotros abusamos de este tipo de medicamentos podemos dañar el riñón. Un día me decía una paciente que le habían dicho que no podía usar un antiinflamatorio que yo utilizo, digamos que cuando el paciente lo necesita, porque creo que es muy bueno, porque eso le descompone el riñón. El uso de una... De plaza corta. ¿Verdad? Más o menos por ahí anda. El uso de uno de estos medicamentos de manera esporádica no daña el riñón. ¿Cuándo daña el riñón? Cuando cada vez que nos duele la cabeza, durante varios días al mes, no sé, hay gente que tiene dolor de cabeza 15 días del mes, estamos todos los días tomándonos un antiinflamatorio. Eso va a sobrecargar nuestro riñón haciendo que pueda fallar o generando un daño estructural irreversible. Ahora, cuando se disuelven esos cristales, cuando se manda la colchicina o los otros medicamentos que se sabe, ¿pueden seguir los ataques inflamatorios o se tienen que ir quitando de inmediato? Cuando usted no hace cambios en su forma de comer, estos ataques van a regresar. Entonces es muy importante que sea constante con el tratamiento farmacológico que el médico le indica y que haga cambios en su dieta. Porque, por ejemplo, si es una persona que toma mucha cerveza y entonces le damos medicamento, lo sacamos del ataque de la gota, ¿verdad? Con colchicina, antiinflamatorios, me quitó la cerveza durante el ataque de gota. Pero una vez que está bien, empieza a tomar cerveza frecuentemente, y con frecuente me refiero a fines de semana, porque ahora los pacientes le dicen a uno, no, es licor social. Uno, social. Sí, siempre pregunta cada cuánto y le dicen, bueno, una copa de vino cada 2 días y el fin de semana siempre. Eso ya es una frecuencia importante. Si vuelven a los hábitos que tenían, están comiendo boquitas con grasas saturadas, por ejemplo, bueno, no sé, chicharrones, ¿verdad? Que les dan generalmente cuando están comiendo o tomando licor y toman suficiente licor, el ataque de gota va a regresar. Porque lo importante es que usted detecte que tiene un problema en su salud que requiere cambios en sus hábitos de alimentación, se ayude con el tratamiento farmacológico y tenga cuidado o minimice lo que ha provocado el ataque de gota. Veía una persona hace unos días que me decía, es que estoy muy bien porque realmente no me da mucha hambre. Lo que como es una vez al día y ya con eso estoy bien. ¿Por qué tenerle tanto cuidado? Yo sé que este no es el tema, pero ¿por qué tenerle tanto cuidado a esas pérdidas de apetito? Esas personas que solo necesitan una vez comer al día, vemos cuellitos gruesos, manchitas en la piel. ¿Por qué tenerle tanto cuidado? Porque entre más bajo su metabolismo, menos hambre va a tener. Eso es ciertísimo. Cuando ustedes tienen metabolismos dormidos, miren, es impresionante, pero a mí me llegan las pacientes a la oficina, yo me dedico al control de obesidad mayormente, y me dicen, doctora, es que ayer, cuando hacemos el recordatorio de lo que comí el día anterior, ayer yo no desayuné, bueno, tampoco almorcé, hice la primera comida a las 2, 4 de la tarde. Yo caigo en el consultorio si yo hago eso, yo no puedo, porque yo tengo un metabolismo sumamente activo, pero las personas que tienen metabolismos dormidos pueden pasar hasta la tarde sin haber comido, y esto más bien nos dice que el paciente requiere de estímulo, de ingesta, de aumento de proteínas, ya sea blancas o rojas, pero que sí necesitamos trabajar su metabolismo para que tengan ganas de comer. Comer es algo natural, necesario y muy importante. Y hay otra cosa que quiero mencionar, Sergio, ¿por qué no tiene hambre? Porque ahora muchas personas están usando medicamentos que les quitan el hambre. Entonces dicen, ay, como yo no tengo hambre, yo soy de poco comer, cuando no es real, ¿verdad? Esto, entonces no como, y lo que están haciendo es una pérdida de músculo importantísima
que, bueno, no tiene medida realmente el impacto que esto va a provocar en su salud. Si están usando algún medicamento que lo que hace es bajar un poco el apetito para que ustedes reaccionen mejor o se apeguen a un plan de alimentación, no dejen de comer, porque el dejar de comer va a la larga a provocar un aumento de peso mucho más importante. Recuerda que si tiene alguna consulta para la doctora, estamos a través del 7008-2378. Doctora, los triglicéridos, ¿qué son y por qué no los tenemos que satanizar? Ese nombre a veces lo satanizamos inmediatamente. Triglicéridos, vamos a lo malo. No es así. No es así. Las grasas son necesarias en el cuerpo, tanto así que llegan a formar parte de las membranas celulares, que son estructuras muy importantes para el intercambio de nutrientes. Los triglicéridos son las grasas más conocidas que más frecuentemente encontramos elevadas en los pacientes y son un reservorio de energía. Son el resultado de una ingesta o de comer más. Para decirlo muy simple, de cuando nosotros estamos comiendo más energía de la que necesitamos, porque es la forma de guardar esa energía. Realmente es una molécula, es un éster derivado del glicerol que tiene 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido, tiene 3 ácidos grasos. Y nosotros lo vamos a ver aumentado siempre en personas que tienen una ingesta mayor a la que deberían. ¿Cómo se mide el nivel de triglicéridos en sangre? Es un examencito de sangre que ustedes se tienen que hacer con 12 horas de ayuno. El ayuno debe venir desde la noche, porque muchas veces le dicen a una doctora, yo ya desayuné, entonces me voy a esperar todo el día 12 horas y llego al laboratorio. Así no sirve, tiene que ser levantarse con un ayuno ya de 12 horas y llegar al laboratorio para que me lo midan. El rango normal va de 150 miligramos, no, más bien el indicado es máximo hasta 150 miligramos por decilitro. Ya cuando esto empieza a subir, empiezan estas grasas a darnos problemas. ¿Cuáles son esos indicativos, doctora, y síntomas que se nos pueden presentar de que tenemos los triglicéridos altos? Bueno, generalmente la gente tiende a sentirse cansada desde la mañana, tiende a tener mareo después de comer. Sin embargo, los síntomas son tan inespecíficos que muchas veces nos avisa un evento cardiovascular, que es generalmente una de las repercusiones de manejar los triglicéridos altos. Este tipo de grasa tiende a dañar las arterias, no solo en su elasticidad, ¿verdad? Esta enfermedad se llama arterioesclerosis, cuando las arterias empiezan a perder la capacidad de hacerse más grandes o más pequeñitas, esto en respuesta a aumentos en el flujo de la sangre. Por ejemplo, si yo me pego una carrera, pues mis arterias probablemente van a necesitar distenderse un poquitico para que el flujo de la sangre pase sin problema. Esta enfermedad se llama arterioesclerosis y también producen formación de placa, que es ateroesclerosis, que lo que hace es ir obstruyendo el lumen de la arteria hasta llegar a taparla y así generar un infarto o un accidente cerebrovascular. Aquí hay varias consultas, nos preguntan que si la doctora ve pacientes diabéticos. Claro, esa es su especialidad como médica especialista en metabolismo. Ojo que también tiene la calidad de nutricionista, pero es médica, que eso es sumamente importante. Aquí hace como 40 años me dio gota y me recomendaron tomar 2 mejorales, pastillas que existían antes y se me quitó y no me volvió a dar. Solo he tenido como en 4 ocasiones algo de dolor y se me quita solo. Esto en los últimos 6 años. ¿Qué le suena a usted, doctora? Bueno, lo de las mejoralitas que usaban antes es un antiinflamatorio, entonces le ayudó con la inflamación y probablemente alguna recomendación de dieta que usted ha escuchado o el médico le dio, pues hizo que usted saliera de esa condición. Sí es importante que se mida y tenga un monitoreo por un médico de su ácido úrico para que no vuelva en algún momento a desarrollar una crisis de ácido úrico como la gota, ¿verdad? Y siempre manejar el concepto de que carnes rojas no más de 2 veces a la semana, licor muy controlado y grasas animales o saturadas bastante disminuidas. Nosotros sí necesitamos la carne roja, doctora. Bueno, lo que pasa es que la proteína blanca o roja es muy necesaria, es el nutriente que más aporta saciedad. Hablaba con una persona esta semana, a la que le mando un saludo, ahorita está en Guanacaste, y me decía, un saludo hasta Guanacaste, me decía que al estar incorporando la cantidad de proteína se siente realmente satisfecho. La proteína es muy importante para que usted coma adecuadamente, no se exceda, no tenga antojos y pueda generar
la reconstrucción de los tejidos que se van dañando con el envejecimiento, ¿verdad? Vea usted este tema, doctora, que yo lo veo mucho como entrenadora. A veces la gente dice, voy a consumir, ayer me decía alguien, solo estoy consumiendo proteína y bajé inmediatamente la ingesta de carbohidratos. Y yo les decía, ¿y el vehículo para esa proteína? Porque tenemos 3 macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y también el carbohidrato. ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué lo satanizamos tanto y hasta dónde puede afectar los triglicéridos? Bueno, el asunto, que no se me olvide decir la absorción de la proteína, porque se me va la idea, pero el asunto es que nosotros somos consecuencia de diferentes décadas. Por ejemplo, las personas de mi edad tenemos algunos tabús formados en los 80, donde nos decían que las grasas eran malísimas, ¿verdad? No nos enseñaban que hay grasas buenas y necesarias, y nos decían que el carbohidrato había que consumirlo como base de una pirámide nutricional, cosa que ya no es cierta. Después se pasó a la idea de que el carbohidrato era malísimo y no había que comerlo, y tampoco es cierto. Nosotros, para provocar aumento muscular, tenemos que conocer que de la proteína roja ustedes van a absorber un 75% de esa proteína y de la blanca un 50%. Por eso es que la roja pues nos ayuda a las personas que queremos ganar masa muscular o evitar su pérdida a absorber un poquitito más de esa proteína que consumimos. Pero no deben olvidar que para poder hacer una buena utilización de esa proteína, deben consumir carbohidrato. Después de un entrenamiento con pesas, venir y consumir un poquito de atún con una tortilla es ideal. Bueno, eso tenerlo muchísimo en cuenta para que la gente lo sepa. En el tema de las proteínas, ¿qué tiene que comer una persona que tiene los triglicéridos, doctora? Bueno, los triglicéridos altos son más... Puede haber una condición genética, pero esta condición genética, cuando se trata de triglicéridos, siempre va acompañado de hábitos o condiciones ambientales, diferente al colesterol total. Cuando se trata de triglicéridos, nosotros sabemos que es una persona que come mucho pan, que come mucha galleta, que come mucho arroz y frijoles. Son personas que tienden a comer muchísimos carbohidratos o una gran cantidad de azúcares en la dieta. Recuerden que sea salado o sea dulce, todo se convierte en glucosa, y esto se puede ir convirtiendo en la forma en la que nosotros almacenamos esa energía extra que no estamos gastando, que se llama triglicéridos. Por eso es tan importante cuando tenemos triglicéridos altos, sea ya una condición familiar, se llama hipertrigliceridemia familiar, que ustedes me dicen, mi abuelo tenía triglicéridos altos, mi papá tenía, yo también, mis hermanos. Si ustedes modifican hábitos, esto va a desaparecer. Es una condición muy importante de que ustedes conozcan. Con dieta, esto va a desaparecer. Existen las estatinas para tratar el colesterol, pero también la gente busca remedios naturales y decimos, ¿cuánto nos puede ayudar? No verlo como remedio, sino que algo que nos haga hábito. ¿Qué nos recomienda usted? Bueno, la ingesta de fibra. Siempre que ustedes coman mucha fibra, ¿verdad? A la par, digamos, porque es imposible que uno nunca se coma una taja de queque. Esto no es verdad. Pero si ustedes se comen un quequito que viene con semillas, que viene con salvado de avena, que viene con linaza, con chía, con semillas de girasol, parte de estas grasas saturadas que lleva el queque, parte de este azúcar que está añadida en el queque, la vamos a poder eliminar. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a balancear un poco a la hora de comer este tipo de alimentos que no son tan recomendados, y disfrutar de todos los macronutrientes, incluyendo las harinas, pero en cantidades medidas. Nosotros podemos no medir las ensaladas, las lechugas, los vegetales. Ayer me decía una paciente, es que yo el chayote, y yo le decía, vea, nadie en mis 25 años de carrera me ha dicho, ay, mi alimento favorito es el chayote. Mentira. O sea, no son alimentos que nadie va a decir que son favoritos, pero los usamos como relleno. Ahí no nos medimos. ¿Cuándo nos medimos? Cuando hablamos de los garbanzos, las lentejas, el arroz, los frijoles, el pan, la pasta. Ahí sí vamos a disfrutarla, pero con medida. ¿Cómo se baja el colesterol? Sabemos que están las estatinas, pero también hay forma de bajarlo natural. Bueno, por supuesto, nosotros tenemos que tener una limitación de lo que son las grasas saturadas, ¿verdad? Y tenemos que hacer ejercicio, tenemos que gastarlo, siempre con el concepto de que el colesterol es necesario para la absorción de la vitamina D,
para la absorción del calcio, de los ácidos biliares, para la formación de hormonas. Vean qué importante, la gente que sataniza totalmente el colesterol puede llegar a tener problemas de estrógenos, menopausias precoces, problemas de líbido, porque la testosterona, la progesterona y las hormonas sexuales vienen del colesterol. Entonces es necesario, es muy importante, pero ¿cuándo se sube? Bueno, en dos condiciones: cuando tenemos un trastorno genético, una alteración del cromosoma 19, que esto es diferente a la hipertrigliceridemia familiar, porque si viene por una anomalía en un cromosoma, o cuando estamos excediéndonos en grasas, cuando nosotros tenemos una condición que produzca mucho colesterol, o cuando nosotros estamos de la dieta absorbiendo muchísimo colesterol. Ahora nosotros tenemos tratamientos, bueno, como las estatinas que hemos tenido siempre, que lo que hacen es ir a inhibir la producción endógena, la producción en el hígado del colesterol, y tenemos también tratamientos que lo que hacen es activar una proteína en la pared del intestino que evita la absorción de este colesterol que comemos. Entonces, cuando nosotros como médicos o nutricionistas hacemos un recordatorio de 24 horas de lo que el paciente ha comido y vemos que tiende a consumir muchísima grasa, podemos utilizar estos medicamentos unidos a las estatinas, que se llaman ezetimibe, que lo que hacen juntos es bajar la producción de colesterol e inhibir la absorción de colesterol a nivel intestinal. ¿Cómo diferencio el colesterol bueno y el colesterol malo, y cómo hago para que suba el colesterol bueno? Bueno, el colesterol malo generalmente la gente sabe que no debe estar para arriba de 200 miligramos por decilitro, pero yéndonos más allá se llama LDL, que es una partícula de baja densidad que tiende a taponear muchísimo las arterias. Cuando ustedes se hacen este examen de sangre que se llama perfil lipídico, que requiere de 12 horas de ayuno, ustedes van a buscar el LDL, que es la molécula de colesterol más predictiva de enfermedad cardiovascular. Me refiero a infartos o a problemas cerebrales, ¿verdad? Enfermedad cerebrovascular. El LDL es una molécula que nosotros vamos a encontrar en las grasas que consumimos, y el HDL, que realmente no es un colesterol, es una proteína transportadora de colesterol, y la gente lo conoce como colesterol bueno, lo que hace es transportar esas LDL al hígado para que sean eliminadas. Por eso nosotros como médicos insistimos tantísimo en que el paciente haga ejercicio para que nos aumente las HDL o el colesterol bueno, que sirve como una esponjita que va limpiando las arterias de esa placa que se puede acumular de colesterol malo. ¿Cómo puede influir la genética en estos temas que estamos viendo? Colesterol, ácido úrico y también triglicéridos. Sí, se ha visto, por ejemplo, que hay una predisposición a producir más ácido úrico. Vemos que hay una predisposición familiar a aumentar los triglicéridos si los hábitos no son correctos. Y vemos que hay una alteración en el cromosoma 19 de forma genética para aumentarnos el colesterol total. Lo que pasa, y la esperanza es que nosotros ahora conocemos de la epigenética, Sergio, que es la ciencia que estudia cómo el ambiente modifica la expresión de los genes. Entonces, nosotros podemos tener una alteración cromosómica, pero si comemos saludable, hacemos ejercicio, nosotros vamos a lograr mantener niveles de colesterol adecuados. ¿Cómo voy levantando ese metabolismo? Ahora hablábamos del metabolismo dormido y creo que es un tema ideal para la próxima semana, pero ¿cómo lo voy levantando? Bueno, la parte metabólica es muy importante que ustedes la cuiden mucho. Recuerden que hemos hablado aquí que una de las formas es aumentar su masa muscular, ¿verdad? Generar ejercicios contra fuerza de gravedad que nos va a ayudar a quemar más calorías durante el día, pero también obviamente el dormir bien. Cosas que la gente no piensa que tengan relación con el ácido úrico, los triglicéridos, nos van a dar salud metabólica, el poder dormir por lo menos 8 horas adecuadamente. Si necesitan tomar un medicamento para dormir esas 8 horas, pues tómenlo. Aquí lo importante es que el cuerpo se regenere durante el sueño y produzca hormonas que solo en el momento en el que usted está en un sueño profundo va a liberar. Hacer ejercicio, alimentarse correctamente, la ingesta de los 30 gramos de grasa
30 diarios, el tomar suficiente agua, que la gente lo deja de lado y es importantísimo en la formación del colesterol y las hormonas, son fundamentales para que ustedes mantengan un metabolismo saludable. ¿A partir de cuándo, cuando yo hago cambios en la dieta, en la alimentación, bueno, en la dieta sí, en la alimentación, ejercicio, estilo de vida, duermo mejor, puedo ver un cambio? ¿Puedo ver por que ejemplo, el triglicérido o el colesterol baja? Cuando con mis pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy alto, hacemos el examen o las pruebas de perfil lipídico más seguido de lo que normalmente se deberían hacer. Nosotros ya al mes de tener un cambio en alimentación y ejercicio vemos modificación, no solo el colesterol malo, que pues obviamente donde ustedes bajan la ingesta va a mejorar, sino en la proteína transportadora colesterol bueno. Con solo que empiecen a hacer caminatas de media hora todos los días, esta proteína transportadora va a aumentar, mejorando que ustedes logren movilizar este colesterol malo y así evitar que hayan taponamientos arteriales por grasa. Si necesita el medicamento, tómelo, pero que sea recetado por un médico. Que sea recetado por un médico. Yo una vez estuve en una charla en otro canal donde vi a un profesional decirle a las pacientes, a los pacientes o a los televidentes que dejaran los medicamentos, que dejaran las estatinas. Yo casi me infarto, porque eso es totalmente contrario a lo que uno como médico promulga. Si el médico le receta a usted un tratamiento basado en un examen de laboratorio, usted debe tomarlo, porque nosotros estudiamos, pasamos muchos años de nuestra vida tratando de mejorar su calidad de vida y su salud. Entonces, si nosotros damos una indicación, pues usted sígala, pero si el vecino le dijo que se lo tome, no, porque puede ser contraproducente. Hay gente que vive de segundas opiniones. Las segundas opiniones a veces son buenas, pero cuando llegan, tengo un dicho, un médico es ayuda, mío, es suyo, se lo copié. 2, enredan y 3, matan. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de pedir segundas opiniones, porque cada médico tiene su línea de abordaje y tal vez, aunque sean líneas de abordaje diferentes, van a dar buenos resultados. Exacto. Vean, yo creo que ustedes deben encontrar el médico con el que hagan clic, esa persona que les dé seguridad, que les dé, que ustedes sientan que es una persona que se forma. Revisen los títulos, revisen que sean títulos universitarios, que estén actualizados, que no sean de cursos, que sean de universidades con respaldo, para que ustedes se sientan seguros. Ayer llegó, por ejemplo, una paciente a mi oficina y me decía, es que yo no quiero hacer un esfuerzo. Y yo tuve que decirle, mire, con toda la pena del mundo, si usted no se quiere esforzar, este no es el lugar, porque yo no le voy a mentir. Yo estudié para decirle la verdad al paciente y ayudarlo. Entonces busquen ese profesional con el que ustedes puedan hacer clic y seguir sus indicaciones. Yo sí recomiendo que si ustedes cuando llegan donde un profesional y no se sintieron bien, pues busquen la opción de otro. Pero una vez que van a seguir una línea, no se cambien ni mezclen líneas, porque incluso los mismos medicamentos se pueden llamar de forma comercial diferente y hacer algún trastorno en la salud. 8:31 de la mañana, me voy a robar un minutito. Ambos la conocimos, ambos fuimos amigos de la doctora María Fernanda Sánchez, que ya no está en este mundo, fue mi psicóloga personal. Le enviamos un abrazo caluroso a su familia en estos momentos, mucha paz. Y esperamos que puedan afrontar esta situación de la mejor manera. Nuestro más sentido pésame de Maureen, mío, pues la conocimos bastante y fue una persona que marcó mi vida. Definitivamente, una linda muchacha, fue paciente mía, su mamá también fue paciente mía. Le mando un beso al cielo, espero que ya se haya encontrado con mi hijo y estén muy felices los dos. Ya está con su mamá, ya está con su ya mamá. estás con su mamá también. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Sigan mis redes sociales. Mis redes son DRA Maureen Vindas Médico. Cualquier consulta que me hagan de forma pública, yo con mucho gusto se las voy a responder. Ahí ya lo saben. Vamos a hacer un repaso informativo.